Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde nos estén viendo. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Zuley Balaguera y bueno, hoy estamos aquí reunidos junto con el pastor Jesús Camargo. Para que presentes el pastor, por favor. Bueno, muy buenos días, Dios le bendiga. Mi nombre es, como le decía la pastora Zuley, es Jesús Camargo. Y bueno, llevo toda la vida, 60 años en el Evangelio. Gracias a Dios. Muchas gracias, pastor. Y el pastor Israel Bernal. Pastor, buenos días. Dios le bendiga en esta mañana o en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar transmitiendo o haciendo este programa en el nombre de Jesús. Bueno, hemos decidido reunirnos en este podcast porque hay una temática muy interesante que queremos desarrollar, de la cual queremos hablar, conversar, y la temática que vamos a trabajar en este tiempo es acerca de la Virgen María y más específicamente, bueno, Virgen María o solo María, María secas, como dicen las personas. ¿Cómo sería esto? Comenzamos con el pastor. Bueno, yo creo que por respeto la llamaríamos Virgen María siempre. Cuando nosotros hablamos de Jesús, debemos hablar de Jesús, el Hijo de la Virgen María, para que cuando hablamos de y la llamamos Virgen María, la Virgen María, implícitamente estamos diciendo que Jesús también es Hijo de Dios. Por eso es tan importante darle el lugar y llamarla como María, o sea, la Virgen María, la Madre de Jesús, para así también hacer énfasis en que Jesús también es Hijo de Dios. Bueno, pero en este punto entramos como en una disputa, en una discordia que se ha generado en cuanto a la fe del cristianismo, con el argumento de que al decirle Virgen María le estamos brindando adoración o tributo, y de hecho, bueno, cuando vemos la Virgen de tal lugar, o sea, se asocia la palabra Virgen como al tema de brindar culto, de brindar adoración. Entonces, ¿será que por decirle Virgen María le estamos brindando culto, le estamos brindando tributo? ¿Qué dice Pastor Jesús? Bueno, yo creo que al decirle Virgen María o la Virgen no se le rinde culto, solo se menciona, como decía el pastor Israel, al hecho de que Jesús nació de una virgen. Lo que sí no estaría bien es llamarla siempre Virgen. Eso sí ya es otro tema, pero al decirle Virgen estamos asegurando y estamos diciendo que ella era virgen cuando nació Jesús, que fue engendrado en ella. Bueno, pero ¿por qué no le podemos llamar siempre Virgen, Pastor Israel? Bueno, yo creo que sí debemos llamarle siempre Virgen. Primero porque es honrarla. No estamos hablando de adorarla ni rendirle culto, pero la Biblia dice que debemos honrar a las personas. Y una manera de honrar a las personas es darle el título que tienen. Entonces, si yo estuviera, por ejemplo, quiero darle el lugar, le digo Pastora Zuley o Pastor Jesús. Entonces, eso es como una manera de honrarle y darle el lugar que la Biblia dice que al que tributo, al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Aquí le estaríamos dando el respeto, ya que por asuntos de creencia, nosotros sí creemos que Jesús nació de una virgen. Antes y después del parto era virgen, hasta que no conoció a Jesús, a José, o sea, José la conoce y tiene más hijos con ella. Pero si preguntan que si era virgen cuando nació Jesús, sí, aunque se considera virgen es porque nunca tuvo relaciones sexuales con ninguna otra persona antes de nacer Jesús. Bueno, ni después de nacer Jesús, hasta que José no se llegó a ella. Creo que ese es un punto interesante porque creo que hay que desprender el concepto de la palabra virgen a la palabra, como sea, como digamos torcido, la palabra al asumir que ser virgen es como ser digno de adoración, y no, la palabra virgen específicamente, entonces ¿a qué hace referencia cuando decimos virgen? Pastor Jesús. Bueno, pues, como decía, la palabra virgen, pues es haciendo referencia al único caso que ha existido, ¿no? Porque no habrá otro caso, ¿cierto? Es el único en la historia de la humanidad que nace un ser de una mujer virgen, ¿sí? Sin haber tenido pues relaciones con ningún hombre, porque fue concebida por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a ese acontecimiento, por eso se le reconoce a ella como la Virgen María. Y en cualquier lado donde uno diga la Virgen María, Marías hay muchísimas y son vírgenes, ¿no? Pero cuando uno dice la Virgen María, inmediatamente uno se traslada
a hace 2000 años atrás, cuando nació el Señor Jesús. Bueno, yo creo que incluso podríamos trasladarnos mucho antes, ¿no? A las profecías. Sí, de hecho, desde el comienzo de la primera profecía que se hizo en cuanto al nacimiento de Jesús, se remonta a Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer, no dice que la simiente del hombre, sino la simiente de la mujer. O sea que era necesario que naciera de una mujer, aunque no implicaba que fuera virgen, pero sí es que nacería sin la intervención de un hombre. Posteriormente en Isaías 7:14 dice, entonces la Virgen, y ahí sí ya la menciona que debía ser una mujer que no había tenido relaciones sexuales con un hombre, la da más claramente, y que llegó a cumplirse en María, en la Virgen María, ya que esa era la profecía desde el principio. Dios no es cualquier mujer, no podía ser cualquier mujer, sino ya está especificado que era una mujer apartada por Dios para completar el propósito de traer a través de ella el Salvador del mundo. Bueno, y teniendo en cuenta esto, y al hablar de la Virgen María, pues también tenemos que necesariamente entrar en la temática de la persona de Jesús, porque también se han levantado muchos argumentos o muchas personas que pues, argumentan el hecho de que pues por ser virgen y que por ser la madre de Jesús, entonces pues es la madre de Dios, ¿sí? Y por eso hay que brindarle adoración. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso, Pastor Jesús? Bueno, pues en la Biblia encontramos que hay un solo mediador, ¿sí? Entre Dios y los hombres, porque tendríamos que remontarnos a cuando Adán pecó, ¿cierto? Que el pecado entró por Adán y pasó a toda la humanidad pasó. De hecho, María fue engendrada por un hombre, no fue por Dios, porque entonces ya serían dos casos. Por eso de Jesús se habla del unigénito, Hijo de Dios, porque es el único que ha sido engendrado por Dios directamente. Entonces ya no sería unigénito, sino sería el segundo engendrado directamente por Dios. Pero María fue engendrada por un hombre y concebida en una mujer, igual que cualquiera de nosotros. Entonces la naturaleza de pecado pasó también a ella. Por eso también ella necesitaba del Señor Jesús para salvación. Pero si hablamos de esto, entonces, cuando hablamos de la Virgen María, como decía ahorita el pastor, pues se le brinda respeto. ¿Era una mujer santa o no era una mujer santa? ¿Era una mujer nacida de nuevo o no era una mujer nacida de nuevo, Pastor Israel? Bueno, primero no era nacida de nuevo, porque el nacimiento de nuevo se da después de la muerte de Jesús, que los primeros que nacen de nuevo son después de la muerte de Jesús. Pero sí era una mujer temerosa de Dios, que de hecho debe tener buen testimonio, de ser de ejemplo en muchas personas. Y uno encuentra en la Biblia que, aunque podía haber sido una mujer santa, apartada para Dios, también necesitaba un Salvador, como ella lo dice en la misma su oración. Reconoce que él ya necesita un Salvador. Entonces es muy importante reconocer que María sí es la madre de Jesús, pero no es de Dios. Es muy importante tener, porque si María fuera la madre de Dios, entonces sí teníamos que rendirle tributo y adorarla como Dios, pero no, es la madre de Jesús, no de Dios, sino del hombre Jesús. Bueno, ahora que habla del hombre Jesús y de que ella es la madre de Jesús, definitivamente tenía que físicamente parecerse a Jesús a su mamá, ¿cierto? Digamos, genéticamente, físicamente tenía que tener rasgos similares a los de la familia de ella. Bueno, hay dos cosas que son muy importantes en cuanto a lo que usted está refiriendo, si uno es el fenotipo y otro es el genotipo. En el caso de la Virgen María, Jesús tenía el fenotipo de María, pero el genotipo de Dios. Por eso Jesús es la imagen de Dios y tenía la parte física visible, que es el fenotipo, lo tenía de la Virgen María, o sea que debía ser una mujer muy hermosa, ya que Jesús es el hombre más hermoso de todos los hombres. Ahora, la Biblia también nos muestra que fue su hijo, que ella lo cuidó, lo amamantó, así que en su labor como madre debió también asumir como todas las responsabilidades y también debió dolerle mucho la muerte de su hijo y ver el padecimiento que tuvo que vivir, pues como cualquier mamá, yo pienso que sufrió ese padecimiento. Sin embargo,
como decía el pastor, pues necesitaba verlo también como su Salvador. Es decir, también tuvo que ver en la muerte de Jesús el rescate de su propia vida, de su propia alma de la condenación. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, así es. Porque ella también, como todos nacimos en pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ella también necesita, al igual que todos nosotros, de un Salvador. Y ella reconoce que necesita un Salvador. Y también reconoce en un momento dado que después de la ascensión, reconoce a Jesús como el Señor. Y bueno, ahora, algo importante también referente a esto es, ella, pues si Jesús tenía que cumplirse las profecías en él, ella también tenía que tener entonces ese linaje de David, ¿cierto, Pastor Jesús? Sí, claro, ella era descendiente del rey David, ¿no? Y algo pues que le estaba preguntando al pastor Israel y me gustaría pues agregar algo, ¿no? Que estaba pensando mientras el pastor hablaba. Cuando Jesús estaba con los discípulos, la mayoría de discípulos y casi todos, ninguno creyeron en él a lo último, ¿no? Porque aún tenían dudas y lo dejaron, dice que todos se fueron, pero la única que sí nunca dudó y estaba plenamente convencida era María, la Virgen María, ¿no? Porque ella sí estaba convencida, sabía quién y cómo había sido concebido, ¿no? Y ellas esperaban el Salvador, ¿sí? Y la anunciación que le hace el ángel a María fue esa, directamente, que el Salvador que esperaban iba a nacer a través de ella. Entonces es importante saber eso, si ella sí sabía que era su hijo, porque lo llevó en el vientre, pero a la vez sabía que era el Salvador y tenía que su hijo enfrentarse a la muerte. Bueno, ahora, teniendo en cuenta todo esto, hay algo que quiero que planteemos, que quiero plantear, y es el hecho de que todas estas manifestaciones que de pronto ven las personas, que en tal lugar se apareció la Virgen, que en tal lado se le apareció y les dio un mensaje, y por eso también se le venera, se le adora, porque dice que han habido muchas apariciones, incluso hay algunos que argumentan que ascendió al cielo, que es la reina del cielo, porque pues en ella se gestó la persona de Jesús. Estas manifestaciones, ¿cómo las podríamos asumir? ¿Cómo las podríamos ver? Bueno, primeramente que las personas que si hubiera ascendido a los cielos, aunque el cuerpo de ella permanece aquí porque no ha habido o no ha sucedido el arrebatamiento o la primera resurrección, su cuerpo permanece aquí. Y ella ahorita mismo está en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces no hay manera de que se regrese a tierra y que se manifieste como tal en ninguno de los casos. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño le mandaron pintar 5 vírgenes en el colegio que era católico. Y entonces él ya pues tenía como 7 años, entonces él solo pintó una virgen, un muñequito que se simulaba a la Virgen. Cuando la profesora le preguntó que por qué había pintado solo una, él le respondió y dijo, ¿acaso cuántos Jesuses hay? Entonces, Muy buena respuesta. ¿de dónde salió la Virgen de Santa Marta, la Virgen de Guadalupe? ¿De dónde salió todas esas vírgenes? Si solo hay una Virgen y es la Virgen María, que es la Madre Real de Jesús. Bueno, pero si esas manifestaciones entonces definitivamente no vienen No, de hecho no. De parte de Dios. No, yo no lo creo porque ninguno ha regresado y Jesús mismo dijo que eso no se podía hacer. Bueno, la Virgen María intercede por nosotros. Esa usted la puede preguntarse y se la preguntar. Bueno, ¿usted cree que la Virgen María intercede por nosotros? Bueno, pues la Biblia no dice que la Virgen María intercede, pero que el Señor Jesús intercede por nosotros y aún el Espíritu Santo, ¿sí? Intercede por nosotros ante el Padre. ¿Y por qué el Señor Jesús? Porque la Biblia dice que hay un solo camino y es el único que nos puede llevar al Padre. Aún a la Virgen María, siendo la mamá, Él fue el camino para que ella llegara al Padre. ¿Podemos rezarle entonces a la Virgen? ¿Estaría bien rezarle? O sea, no quiero que tengamos cuenta de algo, ¿no? Y quiero aclarar esto. No tiene nada que ver con religión, ni con religiosidad, porque de hecho creo que hay argumentos también dentro de muchos cristianos, como el hecho de que le llaman, no, es que es María, y cómo se te ocurre que yo le voy a llamar María.
no, y muchas, que le voy a llamar Virgen María, no es María solamente, María secas. Entonces, creo que el objetivo es como que derribemos esos argumentos, no, ajeno a toda religión, respetamos las religiones y los pensamientos de cada uno, pero a la luz de las escrituras. Entonces, estaría bien orarle, ofrecer oraciones, libaciones o sacrificios a la Virgen. Bíblicamente dice, el primer mandamiento de la ley de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice que al único que vamos a adorar es a Dios, y a él únicamente servirás y te inclinarás solamente a él. Entonces, cualquier otra cosa o cualquier otra persona fuera de Dios, no debemos rendirle adoración de culto, porque eso, pues a la persona se le puede reconocer sus atributos, que también sería una parte de la adoración, pero darle culto como si fuera a Dios no se le puede rendir a ninguna persona que no sea Dios. Bueno, aunque no la debemos adorar, pienso que sí es una persona digna de imitar. Sí, yo creo que de eso era una mujer de mucho ejemplo y de mucho respeto, y por lo cual nosotros debemos hasta aún seguir el ejemplo de ella. En un momento dado, cuando Jesús, el único mandamiento que nos dejó la Virgen María es hacer todo lo que le dijere. Entonces, yo creo que debemos hacer caso a lo que dijo la Virgen María. Debemos obedecer a Jesús. Bueno, entonces, algo también que quiero aclarar, o que quiero que aclaremos antes de ya terminar este tiempo del podcast, acerca de la adoración que tenemos que venerar y de la manera en la que debemos rendir culto y a quién debemos rendirle culto, ¿no? Pero también darle honra al que se le debe dar honra y respeto al que se le debe dar respeto. En el caso, por ejemplo, de muchas personas que se asumen a sí mismas y dicen, no, pues yo sigo a María, yo soy mariano, yo soy esto o aquello, pero con sus hechos lo niegan. Y lo mismo que muchas personas que dicen, yo sigo a Jesús, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué podemos decir al respecto de esto, Pastor Jesús? Bueno, lo que tenemos que mirar aquí es que a veces hay muchos conceptos que son de religiosidad en el pueblo cristiano evangélico. Voy directamente a eso. ¿Por qué? Porque nosotros sí queremos imitar a Pablo. Y se predica, ¿no? De imitar a Pablo, otros predican de imitar al rey David y quieren ser imitadores del rey David. Otros quieren imitar a Pedro, ¿sí? Por los milagros que hacía, porque un día predicó y se convirtieron como 3,000. Y todos quieren imitarlo, pero no, al imitarlos no se le está rindiendo culto a ellos. O sea, yo, si digo, yo quiero imitar al apóstol Pablo, y de hecho es a uno de los que, aparte del Señor Jesús, procuro imitarlo a él, al apóstol Pablo, pero cuando yo hablo de imitarlo, yo no le estoy rindiendo culto al apóstol Pablo. Pero cuando se toca a María, es como que cuando yo digo María, ya le estoy rindiendo culto. No. Yo puedo hablar de María, puedo imitar a María, y hay una de las cosas que en un momento a mí me sirvió de María como ejemplo, y tuve que María, estamos imitarla. hablando de la Virgen María, Claro, ¿sí? de la Okay. Virgen María, de la Virgen María, en especial la Virgen María. ¿Por qué? Porque es que la Virgen María tuvo que tomar una decisión trascendental para ella de vida o muerte. Porque ella podía decir no pensando en vivir, que no la fueran a apedrear. No, yo no, porque estoy comprometida y me van a apedrear. Pero ella dijo, no importa que me maten, si me matan bien, si me apedrean, pero si es lo que Dios quiere, que se haga la voluntad. Yo no sé cómo va a ser eso, a qué me voy a enfrentar, ¿sí? Al escarnio público, a ser apedreado, no sé a qué man, pero que se haga tu voluntad. Y yo una vez tuve que tomar una decisión así, ¿no? De que si confesaba y decía que yo era cristiano, me podía presentar algunas dificultades. Y a veces le sucede uno a eso, ¿no? Que uno a veces en el colegio, en la universidad, en la escuela, por ganar puntos o porque no le hagan bullying a uno no se identifica como hijo de Dios, como cristiano. Entonces, de esa parte yo la puedo imitar de la Virgen María y admirarla por la decisión que tomó, pero eso no quiere decir que yo le esté rindiendo culto. En ese caso, digamos que podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Son personas dignas de imitar, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que algunas cosas, o las cosas que están escritas en la Biblia, algunas son para imitar y otras para evitar. Los malos ejemplos que están ahí es para que los evitemos, y las personas que están ahí, que son de buen ejemplo, podemos imitar a esas personas. De hecho, el mandamiento de Jesús es que debemos andar como él anduvo. Entonces debemos imitar a Jesús y llegar a la estatura del hombre Jesús. Pero también, por ejemplo, la Virgen de María me parece muy digna de ejemplo por su fe, porque ella
cuando le dijo hágase conmigo conforme a tu palabra, y uno ve, esa era una mujer creyente que obedecía a Dios, que le creía a Dios, no necesitó darle un curso, sino que simplemente dijo hágase conmigo conforme a tu palabra, y por eso nació Jesús. Entonces hay muchas cosas que sí podemos imitar de la Virgen María, pero no rendirle culto y darle el lugar como virgen. Yo les decía ahorita que algunos tienen problema cuando yo enseño que la Virgen era virgen antes y después del parto de Jesús ella era virgen, pero la razón es porque no había conocido ningún varón. Después de que conoció a José o José la conoció a ella, tuvo ya más hermanos y más hermanas que la Biblia menciona en algunos capítulos. Perdón, pastor, le hago una pregunta ahí, de corto, pues, para que la pregunta que hay ahí en el tema que estamos hablando. Porque algunos al decir siempre virgen, se refieren a que nunca tuvo relaciones con José ni tuvo hijos. Y ese es el concepto que tienen al decir María siempre virgen, o sea que jamás tuvo relaciones sexuales con José ni tuvo hijos. ¿Qué opina, pastor? No, eso sí no es verdad, porque en la Biblia en varias ocasiones reiteradamente dice que su madre, o sea María, fue a buscar a Jesús con sus hermanos y con sus hermanas. Y entonces un día llegaron él estaba enseñando y le dijeron, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están aquí y te buscan. Y entonces Jesús le dijo, estos son mis hermanos, estas son mis hermanas, las que hacen la voluntad de mi Padre. Y también en la Biblia no menciona, y desde el principio, desde Mateo dice, después de que tú a Jesús dice, y José no había conocido a María, o sea que la conoció después de que tuvo a Jesús. Y tuvieron 5, Jesús tuvo 5 hermanos y no sabemos cuántas hermanas, que también están registrados en la Biblia. Inclusive el escritor de Santiago y de Judas eran hermanos de Jesús. De hecho, pastor, hay un texto bíblico también donde dice, cuando no creían en Jesús, dudaban de que Jesús fuera el Hijo de Dios. Sí, decían precisamente, este no es José, Jesús, el hijo del carpintero, y no están sus hermanos, tal, y sus hermanas no están aquí con nosotros. Entonces sí es evidencia de que tuvo más hermanos y que tuvo hermanas, y que, de hecho, yo pienso que es curioso ver que en comparación con esta época, en la época en la que Jesús vivió, en sus 33 años de vida, las personas no creían que fuera el Hijo de Dios. Y en esta época las personas no creen que fuera hombre. Esto es lo contradictorio, sí. Pero la verdad es que si hablamos de la Virgen María, para concluir, el Evangelio de Lucas presenta a Jesús, el Hijo de María, de la Virgen María, y lo hace para que todo el mundo descubra que Jesús fue un hombre como usted y yo, como yo, sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Y llegó a constituirse nuestro Salvador y nuestro Redentor. ¿Algo más que deseen agregar? No, por ahora creo que ya se nos acabó el tiempo también. En un próximo capítulo. De cualquier forma, si tienen dudas, preguntas, aquí aparece digitalizado, ahí pueden encontrar los datos a través de los cuales pueden preguntar, pueden hacernos todas las preguntas que tengan para un nuevo podcast. Que el Señor les bendiga grandemente, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús. Muchas gracias, pastores, por ese tiempo en el que pudimos compartir acerca de esta temática que creo que es muy necesaria tratar. Bueno, gracias a Dios, primeramente, y gracias a usted por invitarnos a participar en este programa. A Sarita que nos invitó. Sarita. Bueno, y a todos un saludo especial. Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a ser parte de la familia ICOA, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que no te pierdas ninguna enseñanza. Si deseas aprender más con nosotros y enterarte de nuestros eventos, síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @ICOA.